Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Chile es un país con una historia importante en América Latina. Esa historia lo ha hecho referente latinoamericano en distintos momentos, un país entonces útil para compararse con, para evaluar los distintos grados de éxito o fracaso de sus políticas públicas y posiciones ideológicas que han existido frente a los demás países, incluyendo a países como Colombia. Durante la Guerra Fría, Chile fue referente de la dictadura militar apoyada por Estados Unidos. En el 73, un golpe militar derrocó a Salvador Allende, un presidente de izquierda que había sido elegido en Chile 3 años antes. Luego del golpe, la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet gobernó con autoritarismo radical contra grupos disidentes, sin elecciones libres por 15 años y cometió innumerables crímenes de lesa humanidad. Chile fue, a un precio enorme en derechos humanos, también un país sin grupos insurgentes de izquierda importantes y en general con una oposición proscrita por más de una década, justo cuando en América Latina pululaba la opción armada de grupos de izquierda en otros países. Al mismo tiempo, bajo los lineamientos de la Escuela de Chicago, un grupo de pensamiento económico, estos señores, que encaja perfectamente bajo el frecuentemente mal usado moquete del neoliberalismo, la dictadura chilena emprendió una campaña de privatizaciones de bienes y servicios estatales masiva. Al tiempo, tuvo logros económicos y de desarrollo notables, con crecimientos del PIB sostenidos, un uso sostenible de bienes primarios como el cobre, que genera tantos problemas en otros países, y la reducción de la pobreza. El milagro chileno, lo han llamado muchos y no por nada. En el 90 la pobreza monetaria en Chile era cercana al 70% de la población. En 2017 fue menor a 10%. Solo como una referencia, la pobreza monetaria en Colombia es hoy del 36%. Chile en ese sentido ha sido un referente de neoliberalismo exitoso. Y salto a la actualidad, pasando por encima del plebiscito del 88, en el que la dictadura militar accedió a poner su sistema a consideración de los votantes y perdió en un plebiscito. La transición fue amistosa, tanto que Pinochet conservó una curul vitalicia en el Senado. Pero desde hace un par de años, incluso los avances democráticos logrados por gobiernos casi sucesivos de centroizquierda, como los de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, han sido insuficientes en Chile para una población que dejó de percibir los beneficios del progreso de las décadas pasadas. Los chilenos se manifestaron en las calles en el 2019 y la presión de las protestas logró abrir la discusión de una nueva constituyente, que ayer dio un paso importante, un paso enorme, al confirmarse en las urnas en un nuevo plebiscito. Chile hoy es referente de poder de la protesta ciudadana, un correlato muy interesante con lo que pasa hoy también en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:05 de la noche, en Chile son las 11:05 de la noche, tenemos un par de invitados chilenos a los que les debemos un agradecimiento por la trasnochada. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Chile, una mirada por fuera de nuestra realidad nacional, América Latina. Antes de empezar con los invitados, unos daticos de contexto. ¿Cuáles fueron los resultados en la jornada electoral de ayer? Un referendo para preguntarle al pueblo chileno si quería, eran dos preguntas. Una pregunta era si quería o no renovar su constitución, aprobaba el cambio constitucional para redactar una nueva constitución. El 78% aprobó ese cambio, el 22% lo rechazó y dentro de los que aprobaban, creo, debía haber una segunda opción, que era cómo quiere que se apruebe y se redacte la nueva constitución, con una convención mixta, es decir, con asambleístas elegidos especialmente para la nueva constitución, mezclados con actuales congresistas, o una convención constitucional, solamente una asamblea constitucional, una asamblea constituyente similar a la que tuvimos aquí en Colombia, de personas que no están ahorita en el poder. Esa ganó por un margen aún mayor, un poquito mayor, 79% versus 21%. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo en medio del siglo XXI Chile está en planes de volver a redactar su constitución?
Esto empezó hace más o menos un año en unas protestas en Santiago de Chile, sobre todo, a propósito del incremento del precio en el metro que desencadenaron un movimiento ciudadano bastante particular. Así respondió Sebastián Piñera, el presidente chileno, esa noche frente a los primeros disturbios. Todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pacíficamente y comprendo además que tienen buenas razones para hacerlo. Pero nadie tiene derecho a actuar con la brutal violencia delictual de aquellos que han destruido, incendiado o dañado más de 78 estaciones del Metro de Santiago. Es contra esos delincuentes y no contra los compatriotas que se manifiestan pacíficamente que hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado. Eso fue el 19 de octubre, las primeras protestas fueron el 18 de octubre. Increíble lo rápido que pudieron en medio de la pandemia los chilenos solucionar esto. Así recibió el mandatario chileno los resultados del referendo de ayer. Hoy los chilenos y chilenas han expresado libremente su voluntad a través de las urnas, eligiendo la opción de una convención constituyente que por primera vez tendrá plena igualdad entre hombres y mujeres para poder acordar una nueva constitución para Chile. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz. De las acusaciones de protestas con componentes delictivos a una apertura sobre los resultados electorales que un año después envían a Chile hacia un cambio de reforma, una reforma constitucional, no una reforma, una nueva constituyente. Para hablar de esto me acompañan dos analistas políticos que estuvieron en orillas distintas de esta campaña en Chile. Guillermo Holtzman es ingeniero, es magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, también es periodista, es conductor del programa Las Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte. Un gusto y muchas gracias, como le decía antes, por la trasnochada. Andrés Barrientos también es ingeniero, es el cofundador de la Fundación Ciudadano Austral, estuvo del lado del rechazo en este referendo. Buenas noches, Andrés, ¿cómo está? Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes de vuestro canal. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esta noche obviamente les voy a preguntar desde una visión lejana. Chile y Colombia tienen una cantidad que los une, sobre todo los colombianos que están por allá en Chile, pero realmente somos países muy lejanos, no tenemos frontera y de aquí los vemos de lejos con extrañeza, con curiosidad, debo decirlo, acerca de estos cambios que están viviendo ustedes, que parecen muy emocionantes desde por aquí arriba. Y para arrancar quería preguntarles acerca de cómo fueron la discusión en Chile acerca de los métodos que llevaron a este cambio constitucional, a esta nueva asamblea, porque aquí en Colombia también hemos tenido unas jornadas de protesta menos fructíferas en términos de cambios sociales, pero definitivamente que llaman nuestra atención acerca de unos debates sobre el vandalismo, sobre la violencia en las protestas sociales y sobre los cambios que finalmente esas ayudan a propiciar. Guillermo, me imagino que esto fue un tema importante durante todo el debate. Sí, sin lugar a duda que sí. Primero porque acá en Chile se considera el estallido social de octubre del año 2019 el que incuba una crisis política que finalmente el Congreso, con el apoyo del Ejecutivo, terminan ofreciendo una ruta institucional, que es la idea de hacer un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si quiere o no un cambio de constitución. Ahora, dentro de todo esto sucede en un contexto mundial que entre octubre y diciembre, por ejemplo, el año pasado, hubo más de 80 países a nivel mundial que tenían protestas y movilizaciones justamente por el tema de la desigualdad. El tema está acá en Chile. Teníamos no solamente la protesta legítima y pacífica de la ciudadanía, sino que teníamos grupos anárquicos, grupos antisistema, un lumpen que además se va sumando a toda esta movilización y este vandalismo y saqueo que genera en consecuencia un ambiente de crisis que termina con una oferta de los partidos políticos para una solución institucional
que, si bien es cierto, no responde a las demandas, sí genera en la práctica un ámbito de solución política a esta crisis. Y sobre todo, Andrés, desde la posición un poco de centro a la derecha, la violencia es vista siempre como algo inaceptable que contamina toda la protesta social. A veces es caracterizada de esa forma. ¿A usted le parece que detrás de este apruebo hay una justificación a unos medios que a veces pasan por encima de las leyes existentes? Lo que ha ocurrido en Chile, para nuestro juicio, ha sido una insurrección, un proceso que, por más que se ha llamado estallido, para nosotros no es un estallido, porque estallido es algo que explosiona, explosa, ¿no? Para nosotros ha sido un fenómeno increciendo desde el año 2006 con las protestas estudiantiles, 2011, y se han gestado a través de los estudiantes secundarios que, violentando los liceos públicos a través de ideologías y doctrinas totalitarias, han ido interviniendo la educación de nuestro país y han ido en deterioro también de la educación pública y también de la educación concertada o particular subvencionada de nuestro país. En ese fenómeno que es conectado con las universidades y los grupos políticos radicales, trotskistas, maoístas, que lideran los grupos estudiantiles de las universidades, han sido los gestores de lo que es esta revuelta estudiantil en conceptos incluso de intelectuales de la Universidad de Chile, que han catalogado esto como el éxito de la revuelta en la cual han presionado a los políticos para rendirse a una agenda de transformaciones radicales al modelo político, económico y social. Y esto tenemos que entender que las fuerzas políticas tradicionales del centrismo ideológico, centroizquierda, partidos tradicionales con Partido Socialista, Partido por la Democracia, etcétera, o democracia cristiana inclusive, son partidos que siempre han buscado cambiar radicalmente la constitución política de Chile. Entonces, la violencia fue el caldo de cultivo perfecto para salvar a políticos que están delegitimados y para buscar instalar un nuevo orden político-social. Esto sumado a también el profundo desconocimiento de gran parte de los ciudadanos respecto al contenido de la Constitución, que eso no está en debate en la actualidad. Pero sí hay pretensiones, y se ha visto como Fernando Atria y distintos intelectuales de la centroizquierda, que pretenden precisamente eliminar, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, eliminar el Tribunal Constitucional, entendiendo que muchas de las leyes aprobadas en la actualidad han sido inconstitucionales inclusive. Sumado a lo anterior, y para ir cerrando la primera idea, Sí. tenemos que entender también que los grupos políticos tradicionales que están en el Congreso también han sido fervientes personas que apoyan el disminuir los derechos de propiedad de las personas. Y como dijo nuestro presidente, vamos a tener por fin una constitución que tiene dignidad, igual derechos y libertades. Bueno, el artículo número 1 dice que las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Entonces, hay mucho de eufemismo detrás de este proceso que a nuestro juicio ha sido impuesto por la violencia en un plebiscito que, con gran desinformación, con coronavirus, sin poder hacer campañas Sí. transparentes, no pudo llevarse a cabo. Y entonces ahí ya nos metemos un poquito en lo que va a ser la discusión del contenido de la nueva Constitución. No sé, Guillermo, si usted quiere agregar ahí algo acerca de los métodos que llevaron a cabo este cambio. Sobre todo métodos que evidentemente tuvieron que pasar por una época y un año de dificultad, de una emergencia de salud pública global como la pandemia, que lograron finalmente igual ser muy efectivos para darle la vuelta. Yo sé y me imagino que esto no fue un proceso que empezó en octubre del 2019, que debía haber unos conatos antes, pero que logró capitalizar ese movimiento muy rápido. Exactamente, y eso tiene que ver, como decía, con una situación a nivel mundial que queda acreditada en el Foro Económico del año 2016, que se realiza en enero en China. Pero más allá de eso, lo que tenemos acá en Chile es una indignación, es una rabia de parte importante de la población que finalmente, en virtud de este detonante que es, digamos, este estallido social del 19 de octubre del año pasado, finalmente se vuelca a las calles. Pero sin embargo, la legitimidad de esa protesta por la desigualdad existente de Chile, por la concentración de la riqueza, el ingreso, la disparidad en términos de acceso a los beneficios básicos que una persona requiere. Tenemos al lado una línea ideológica bastante concreta que se va entremezclando entre
grupos anárquicos de diverso tipo y naturaleza que están distribuidos en el país, una línea, yo diría, bastante concreta desde el punto de vista del grupo antisistémico, unas minorías ideológicas que son muy claras en términos de su sintonía con lo que es el pensamiento bolivariano a nivel latinoamericano, y también tenemos un crimen organizado que está actuando a través del narcotráfico, el lumpen, y que desea un control territorial. En suma, tenemos, yo diría, tres cosas que son concluyentes. La primera cosa es que Chile era un país referente desde el punto de vista de la instalación e implementación de un modelo macroeconómico neoliberal que coincide con el proceso de globalización que surge después de la desintegración de la Unión Soviética. En segundo lugar, tenemos que Chile se transforma en un modelo para el resto de América Latina y para el resto de los países que estaban detrás de Chile y deseaban una ruta de desarrollo. Y tercero, cualquier proceso de inestabilidad en nuestro país se transforma también en un obstáculo para que los países puedan o sigan o mantengan una ruta bajo el modelo neoliberal. La pandemia, lo que ha hecho hoy día, es no solamente mirar el tema hacia atrás en términos de la desigualdad, sino que ha colocado el desafío a los gobiernos de cómo enfrentar los próximos 30 años sin desigualdad. Y ahí hay un tema de fondo respecto a cómo van a actuar estas minorías intensas en torno a este proceso institucional donde lo que se quiere es un mecanismo de diálogo, respeto y de construcción conjunta de un bien común que sea compartido. Voy a poner aquí en pantalla, ustedes no lo van a ver, pero es el índice Gini, el índice que mide la desigualdad. El índice Gini es mayor desigualdad en cuanto se acerca más a 1 la medida, menor desigualdad cuando se acerca a 0. Ahí pongo la línea de Colombia como un referente y Chile tiene una desigualdad menor a la colombiana, pero realmente estamos hablando de menos de un punto, es decir, son 5 o 8 décimas y una tendencia muy similar a un índice Gini que ha permanecido prácticamente estático en la última década. En el caso chileno ha tenido una muy leve mejora, pero no creo que sea estadísticamente significativo. Y esto para preguntarles acerca del contenido. Andrés, se ha hablado mucho del tema de los derechos sociales, que desde su posición creo que de entrada causa algún repelús. El tema de los derechos sociales, pero la metáfora del metro que se usó al principio para explicar este estallido social, y era que el metro fue por el incremento de los pasajes de metro, pero que el metro era una infraestructura que podía conectar a los chilenos y que hizo que las desigualdades de muchos años salieran a la vista. Frente a los éxitos de ese modelo neoliberal, parece que el tema de la desigualdad sí fue uno de los que menos mejoró. ¿Andrés? Perdón, no había escuchado mi nombre. Disculpa. Efectivamente, hay temas que son transversales y son múltiples en términos de dimensiones. Hay cosas que la ciudadanía o los chilenos desconocen muchas veces, por ejemplo, que el 23% de la población del cuarto quintil subió al primer quintil. Chile fue medido por la OCDE el año 2018 en el estudio de ascensor social como el país número 1 en movilidad social. Entonces, por otro lado, el tema del índice de Gini, Chile tiene un caso particular que tuvo una reducción de la desigualdad por cohorte, estudiado por el profesor Claudio Sapelli del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, en el cual analiza el Gini, pero por tramos generacionales. Es decir, por ejemplo, hoy día personas que tienen 30 años son mucho menos desiguales que personas que tenían 30 años en los años 70 o los años 80. Esa desigualdad por cohorte, de hecho el mismo profesor Sapelli señala, es cómo debe analizarse más Chile, porque Chile tenía un incremento exponencial de su PIB per cápita, sí. Incremento exponencial de su calidad de vida, y eso es algunos elementos que hay detrás. Ahora, si hay problemas en Chile, hay muchos problemas respecto, por ejemplo, a la flexibilidad laboral. Estamos dentro de los peores en el ranking de la flexibilidad laboral en los países de la OCDE, dentro de los peores, dentro del ranking de la productividad, y eso genera frustraciones, genera problemas en el aumento del empleo y en el aumento de las mejoras salariales. Y eso no se han hecho cargo los políticos en la actualidad. En Chile el índice o lo que podemos hablar como el PIB tendencial, que se elabora por los grupos de expertos para determinar cuál va a ser el futuro crecimiento económico de Chile, ha sido deteriorado
Desde los años 90 hasta la fecha ha venido decreciendo en forma sustancial. Por ahí se la tengo también, Andrés. Las profundas reformas. Sí, no, y que también tenemos como esa mirada de la pobreza, pero lo interrumpí cuando estaba redondeando ahí su idea. No le escuché muy bien. Lo interrumpí cuando estaba terminando con su idea, Andrés. Sí, lo que decía es que hay muchos baches dentro de la discusión. Hay distintas aristas. Hay personas que realmente en Chile no creen en la democracia, ese es un punto. Hay otras personas que sí creen cambiar completamente el modelo porque no creen en un Estado subsidiario y creen en mayor asistencialismo. Eso también ocurre. Tenemos problemas de mejoras en la modernización del Estado que no se han hecho en la forma sustancial. Nos hackearon el portal digital de los ciudadanos hace un par de semanas atrás. Hackearon el Banco Estado de Chile hace un par de semanas atrás. Ciberseguridad, temáticas que le interesan a las personas. Hay muchos políticos que les interesa más estar hablando de grandes temáticas globales como el cambio climático o, por ejemplo, las políticas de género, pero no se están preocupando por los pobres o por las personas que no tienen que comer. Existen en Chile, a pesar de que hubiésemos reducido la pobreza un 10%, sí. Pero con el coronavirus, la pandemia y todo esto, también el desempleo ha aumentado sustancialmente. Les voy a pedir un par de minutos, vamos a hacer una pausa de comerciales, nos gustaría seguir esta conversación con ustedes dos, vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de lo que pasó este fin de semana en Chile, un país que se lanza al proyecto siempre incierto, siempre interesante, siempre esperanzador de la redacción de una nueva constitución. Lo hace después de haber aprobado con cerca del 80% de los votos una nueva asamblea constituyente que se elegirá en el transcurso de los próximos meses. ¿Cómo le ha ido? Y a propósito del tema que veníamos discutiendo, de los derechos sociales que reclaman muchos de los ciudadanos que impulsan estos cambios, ¿cómo le ha ido a Chile en el tema de la reducción de la pobreza? Tal vez uno de los indicadores sociales más importantes, y hay que decir que le ha ido muy bien. En 1990 Chile tenía una pobreza casi 10 puntos, más de 10 puntos más alta que la colombiana. Hoy en día tiene una pobreza cerca de 20 puntos menor que la colombiana. En esa comparación, en ese comparativo, la política social chilena desde esa perspectiva ha sido un éxito, sin embargo un éxito no irreversible. La pobreza ha subido a 14% luego de estar en un punto bajo de 9% el año pasado. A propósito de eso hablamos con Guillermo Holtzman, con Andrés Barrientos, los dos están en Chile. Guillermo, hablábamos acerca de cómo los derechos sociales son tal vez la principal reivindicación detrás de este cambio constitucional, más que los derechos políticos o otro tipo de derechos. Efectivamente, Daniel, lo que hoy día en Chile el tema de derechos sociales es parte prioritaria de la agenda institucional que deberá abordar la Convención Constituyente que se elija el próximo 11 de abril. Y en esa perspectiva el tema es cómo se establecen los márgenes dentro de los cuales el Estado puede asegurar los derechos sociales mínimos que le den calidad y dignidad de vida a cada ciudadano en Chile. Y esto implica educación, salud, pensiones, alimentación, vivienda como elementos básicos. Sin embargo, para que eso pueda ser realidad, se requiere también políticas públicas eficientes y mecanismos adecuados dentro de la Constitución que den el marco referencial para que el gobierno o los gobiernos puedan implementar medidas que sean descentralizadas, que sean con un foco en el ciudadano y que sean evaluables con transparencia y sin corrupción. Y al lado de eso se requiere además avanzar en una visión de más largo plazo para modificar la matriz productiva de Chile y generar los recursos que nos permita salir de esta suerte de dependencia de los commodities, como tú señalabas al inicio en la presentación, sí, y poder agregar valor no solamente al cobre, sino que también al litio, potenciar la agroindustria, todo lo que es el recurso pesca, agregarle mucho más valor al tema forestal y generar en realidad algo que permita aumentar los ingresos de las personas, generar mejores condiciones laborales y claramente generar, ¿no es cierto?, digamos, un respeto, digamos, inclusivo a todo lo que están viviendo en nuestro país. Sí, como hablando desde un país que hizo una nueva constitución hace más o menos 30 años, creo que con la constitución no basta. La historia colombiana creo que es un buen espejo.
espejo acerca de todas las promesas de la letra escrita con las mejores intenciones y las dificultades posteriores que hay para hacer la realidad. Pero finalmente, y Andrés, yo lo sentía a usted con unas prevenciones acerca de lo que podía salir de este proceso, pero eso dependerá finalmente de un nuevo proceso democrático. Guillermo decía, es abril, la fecha cuando se elegirán los nuevos constituyentes, no sé cómo los llamarán ustedes, pero ese proceso no garantiza de alguna forma una diversidad de voces, incluyendo las voces del rechazo que fueron derrotadas ayer. Sí, todas las políticas públicas que puedan, después de venir de este proceso, bueno, vamos a ver qué va a pasar primero con los pactos políticos en lo que se refiere a la elección de los constituyentes, por un lado. Por otro lado, tengo unos problemas con audio, perdón. Por otro lado, va a ser el tema que tiene relación con el plebiscito de salida. Puede que no logremos acuerdos dentro de los constituyentes, todavía ni siquiera hay acuerdos de las reglas de los 2/3, que son las de los grandes quórum, por las normas. Entonces, bueno, yo creo que se han generado altas expectativas y falsas expectativas a los ciudadanos, de los cuales no se van a solucionar con una nueva constitución, sea cualesquiera el documento que se intente. De hecho, tenemos de distinta diversidad, disidencias dentro del panorama político que quieren imponer una agenda totalitaria también. Entonces, y otras fuerzas centristas que quieren avanzar hacia una socialdemocracia, entendiendo también que ni siquiera se han puesto a ver las finanzas públicas del país. Chile el año 2007 tenía 4% de la deuda del Producto Interno Bruto. Hoy Chile bordea el 35% de la deuda pública. Y el exministro José Ramón Valente señaló que desde aquí al 2024 podemos bordear el 45% de la deuda y posteriormente al 2030 se proyecta que si no hay cambios en reducción del gasto político, de gasto público, o reducción también de los planes o programas o evaluación de los programas gubernamentales, que pueden haber muchos obsoletos, vamos a tener una deuda al 2030 de 60%, lo cual sitúa como un país más en Latinoamérica y que realmente no va a satisfacer las expectativas que tenemos los chilenos para mejorar con buenas políticas públicas. Primero, porque tenemos una disociación entre el hacedor de buenas políticas públicas, que hay muchos expertos, y el poder político, que no quiere avanzar en temas que tienen sensibilidades políticas. Guillermo, Andrés, muchas gracias por su tiempo esta noche. Es un proceso apasionante el que están viviendo allá en Chile y obviamente desde acá les deseamos la mejor suerte en esta aventura de la democracia. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, que tengan... Nosotros vamos a una pausa, seguimos hablando en términos comparativos. Estos son espejos que siempre son útiles observar. Colombia, un país que hizo una constitución hace 29 años y hoy todavía está luchando por sacarle todo el jugo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:36 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá para darle una visión comparada a lo que está pasando en Chile y a cómo yo decía al principio que Chile es un país que sirve de referente muchas veces para muchas cosas. En este caso para Colombia vamos a hablar con un profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes que es experto en la ciencia política comparada. ¿Ustedes qué es lo que comparan? Felipe Botero, buenas noches, ¿cómo está? Hola Daniel, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Compararse sirve o no? O sea, ¿para qué sirve compararse? Pues comparar sirve para entender los procesos en su contexto. A nosotros nos gusta creer que Colombia es muy excepcional y nos gusta mirarnos el ombligo y la comparación nos permite saber que hay otros países y otros procesos similares y que no todo lo que pasa es producto de nuestra idiosincrasia propia. A mí, en términos de comparación, me viene a la cabeza, obviamente, el método a través del cual sucedió este cambio, o está sucediendo este cambio constitucional en Chile, que es el de la protesta ciudadana, una protesta ciudadana que en muchas ocasiones estuvo contaminada o teñida, o en la que hubo violencia, pero una violencia que en principio fue muy denunciada por el establecimiento y finalmente se terminó entendiendo como parte de los procesos ciudadanos. Sí, es cierto, hubo unos procesos, el año pasado, digamos, para eso sirve la comparación, el año pasado no solamente en Chile y en Colombia hubo protestas, las hubo también en Ecuador, en Bolivia, en varios países en Centroamérica, y
en los medios de comunicación se solía hablar de la primavera latinoamericana haciendo referencia a la primavera árabe, pero yo siento que cada proceso tiene su particularidad y las protestas en Chile tenían detrás o de trasfondo tenían una frustración muy grande con problemas que había generado el sistema, mientras que las de Colombia, por ejemplo, eran mucho más variopintas las razones, y la utilización de la violencia como expresión de la protesta también fue diferente en los dos casos y señalada, digamos, pues siempre es problemático entender el proceso de la protesta en su connotación violenta. Entonces, Sí. allá en Chile le sirvió para llegar a un proceso constitucional, acá nos sirvió como para manifestar desacuerdo y inconformidad con el gobierno. Claro, pero increíble, a ver, estamos en pleno siglo XXI y ya pasamos por las luchas insurgentes de la Guerra Fría y todo, pero la violencia, y no sé, está mal decirlo así, pero la violencia sigue siendo un camino sumamente efectivo para generar cambios sociales, ¿o no? Sí, porque la violencia produce resultados. Es lamentable decirlo porque uno esperaría que solamente con el hecho de que haya ciudadanía en la calle diciendo, oiga, las cosas no están bien, los gobiernos respondieran. Y yo creo que esa es un poquito la razón por la que se puede llegar a la violencia. De todas formas, si usted mira lo que pasó en Chile o lo que pasó en Colombia, la expresión violenta es bien minoritaria, es marginal al lado de la manifestación de muchas personas que salen a decir, oigan, aquí las cosas no están funcionando bien para todo el mundo. Claro, y creo que diferenciar esas violencias de las protestas masivas, de la inconformidad ciudadana y de la protesta que a veces incomoda pero no es violenta es clave. Sin embargo, si nosotros nos devolvemos a nuestro último gran cambio constitucional, la violencia también está ahí a través de la desmovilización del M-19 y su existencia antes como una guerrilla, ¿no? Claro, pero es un proceso bien distinto, radicalmente distinto al que vivieron en Chile. Entonces, como usted lo dice, en los 90s en Colombia había un problema muy grande de guerrilla que luego continuó, también hay que tenerlo en cuenta, y un problema de narcotráfico que tampoco se resolvió con la Constitución del 91, por lo menos con el proceso constituyente. Mientras que en Chile lo que tenemos es una gran frustración y una gran insatisfacción ciudadana que lleva a unas pequeñas escaramuzas, digamos. Ahí sí que la comparación es interesante porque son en dos niveles completamente distintos lo que observamos en Colombia con un conflicto armado constituido como tal versus unas manifestaciones, digamos, de quemar llantas o lanzar piedras, ¿sí? Digamos, Sí. el nivel es otra liga. Pero unas manifestaciones que de todas formas hacen que un establecimiento, y eso fue interesante de lo del año pasado de Chile, y es que nadie sabía quién estaba, es decir, nuestro paro nacional fue un paro liderado por los movimientos sindicales, que tienen toda una historia de armar paros, y a eso se le sumó también una ciudadanía que estaba descontenta. Pero en Chile fue mucho más... no quiero usar esta palabra porque no sé qué significa, pero como orgánico, fue menos político. Sí, más espontáneo también podría ser un calificativo, más nacido precisamente como de esa frustración ciudadana con respecto a temas de la provisión de bienes y servicios de parte del Estado. Entonces, por un lado, nos gusta pensar en Chile como un modelo de desarrollo, como uno de los países más prósperos, pero esa prosperidad no es una prosperidad que está distribuida a lo largo y ancho de la población. Entonces hay una población muy marginada, digamos, que no le alcanza el sueldo para vivir, que los arriendos son costosos, la salud es costosa, la educación no es de la mejor calidad. Entonces, pues ven por un lado un estado rico, un estado próspero, unos indicadores muy altos de desarrollo y ven a su alrededor y su situación es dramática. Entonces eso los lleva precisamente a señalar esa inconformidad. Y lo otro también que funciona distinto, yo creo, son los partidos y la política en Chile. Es una política que es menos clientelista y por lo tanto entonces hay como unos canales de comunicación más directos entre los ciudadanos y los políticos y los partidos entonces también están un poco más dispuestos a escuchar y actuar
en términos de eso que le viene de la ciudadanía. Acerca de como los motivos principales y cuáles serán las discusiones interesantes y las innovaciones tal vez constitucionales, creo que todo el mundo está mirando a ver qué pasa porque las constituciones son siempre como un nuevo experimento en cada país. El tema de los derechos sociales es lo principal. Luego de que el fantasma de la dictadura le sugería a uno que los derechos políticos seguían siendo como algo tal vez más importante en Chile. No sé si eso le genera algún comentario, como qué podemos decir ahí. Estoy de acuerdo, Daniel, en el hecho de que las constituciones son fluidas, las constituciones no las podemos entender como monolíticas o escritas en piedra. Y a mí lo primero que se me ocurre interesante es cómo va a ser el proceso. Y ya en la votación misma hubo una primera indicación de lo que quería la ciudadanía y no quería un proceso en el que estuviera involucrada la clase política. Quiere un proceso más de abajo, digamos. Sí. O sea, y eso es bueno. Y lo otro que también hay que señalarlo como una gran innovación es el hecho de que sea una asamblea paritaria, que va a ser 50% hombres, 50% mujeres, que es como es la realidad. Y por lo tanto va a tener una visión de género o ideología de género, para despelucar a algunos que no les gusta el término, que va a producir unos resultados bien distintos a si fuera una asamblea dominada por hombres. Claro, y yo no, usted está más empapado que yo de la política chilena, pero ahorita entonces viene todo el proceso de la elección de la Asamblea Constituyente, para ponerlo en términos nuestros, y ¿usted cree que ese es un proceso que va a ser muy atávico, que va a haber unas sorpresas, o que como está diseñado finalmente sí va a reflejar lo que es el establecimiento y la ciudadanía en Chile? Pues esa es la pregunta clave, y yo creo que esa es la pregunta que se están haciendo muchísimos chilenos en este momento, es cómo hacemos para garantizar que las personas que lleguen a ese cuerpo sean personas que tengan el interés de la mayoría como principal mandato, y no vayan a hacerle la vuelta específicamente a ciertos grupos. Yo esperaría que los chilenos sean inteligentes en ese diseño, y yo creo que ahí de pronto puede haber una similitud con el proceso colombiano del 91, y es que esa asamblea yo creo que fue una asamblea muy naïf cuando la elegimos, y naïf lo quiero usar en el sentido positivo del término, es decir, fueron unas personas que a mí pues me gusta pensar que estaban alejadas de los intereses políticos y que tuvieron una conciencia, digámoslo, pura o tranquila cuando abordaron la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, y es posible que eso pase en Chile. No sé, de pronto me critiquen por ser extremadamente romántico o extremadamente ingenuo. Usted mismo un poco naif, pues, es decir, fue la Constitución que proscribió la extradición, ¿no? No, yo sé, pero digamos, no hubo una carga ideológica fuerte, o sea, no hubo un sesgo ideológico fuerte, es decir, había una representación de la izquierda grande, también por supuesto estaba la derecha, pero por ejemplo la presidencia tripartita o en tres cabezas es un reflejo de cómo asumió la Asamblea la idea de reescribir la Constitución, y no hubo una imposición o no tan claramente, digamos, o si lo hicieron fue muy velado y lo hicieron muy bien, sí, de las élites políticas tradicionales, porque sí, fue una asamblea sumamente tradicional, y el voto de esa séptima papeleta en su momento fue un voto en contra de la élite y de la oligarquía política imperante en el país. Y esta última, Felipe, ¿usted cree que aquí podamos ver unos desarrollos en las estructuras del Estado interesantes? Es decir, está en juego todo, si va a ser un sistema presidencial, parlamentario, ¿cree que podría haber alguna cosa interesante ahí para ver? Me gustaría verlo, no sé, yo pienso que tal vez no se alejen mucho del modelo que tienen. Yo creo que puede haber más modificaciones en el modelo económico, digamos, bajarle un par de cambios al modelo neoliberal
en Chile a ser una sociedad un poco más estructuralmente igualitaria, o por lo menos con unos mandatos más claros de igualdad, porque la incomodidad socioeconómica era mucho más importante que la incomodidad política. Y además hay que recordar que Chile acaba de hacer una reforma electoral en donde eliminaron los últimos rezagos del régimen pinochetista, y entonces ya se había abierto la competencia más libre, Sí. porque recordemos que hasta hace unos años la derecha tenía una ventaja muy grande en el sistema electoral, y eso se eliminó en 2017 y estaban estrenando un nuevo sistema electoral. Entonces yo sospecho que por ahí no va a haber muchos cambios, que van a ir más por el lado de los derechos Sí. sociales y económicos de las personas. Felipe Botero es profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional, es el director del programa Congreso Visible. Muchas gracias, Felipe, es un gusto siempre hablar con usted. Me encantaría ser profesor de la Universidad Nacional, pero en este momento soy de los Andes, Daniel. Fue un lapsus mío, estaba pensando en mi universidad de los Andes. Gracias, Felipe. Todo bien. Todo bien, muchas gracias, buenas noches. Chao. Vamos a la pausa y regresamos con un tema distinto. Estamos hablando de política internacional. Esta es la semana de elecciones en Estados Unidos. Hablamos con un periodista colombiano que está en Estados Unidos para que nos cuente a qué hay que tenerle el ojo puesto en estos días finales de esa campaña presidencial. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, faltan 8 minutos para las 10 de la noche, 8 minutos que vamos a utilizar para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos y a qué hay que tenerle el ojo en estos últimos días de la campaña presidencial. Nos acompaña desde Washington Cristóbal Vázquez, es periodista, fue corresponsal de Caracol Radio, ha trabajado y escrito en medios como el Washington Post, Huffington Post, World Policy Journal. ¿Qué más, Cristóbal? ¿Cómo está? Daniel, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar en el programa. Esa voz caracolera. Hermano, ¿cómo va la vaina por allá? Me imagino que mucho agite. Bastante, Daniel, bastante agite, y pues ya quedan 7 días únicamente para las elecciones del 3 de noviembre. Muchos votos anticipados, lo que pues ha prendido las alarmas y además pues ha generado mucha más expectativa, aunque muchos dicen también que los votos anticipados se deben obviamente pues por el tema de la pandemia. Pero hay 5 cosas, Daniel, que me gustaría contarle de lo que pues hay que tenerle en cuenta en esta semana que queda de pues lapso para llegar al 3 de noviembre. Perfecto, me gusta un numerito así cerrado, y además ya viene usted con una tarea hecha, hágale. La primera cosa. Exacto, no, vea, la primera cosa, Daniel, es la siguiente, es dónde están invirtiendo las campañas la plata, y es que los pronósticos dicen que 9 de cada 10 dólares se están yendo a 6 estados, los 6 estados pendulares más importantes en este momento, que son obviamente la Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Ohio, Michigan y Wisconsin. En total se han invertido ahí en las últimas semanas casi $1 billón en avisos publicitarios por televisión, algo, Daniel, que no va a cambiar en los próximos días. El segundo punto que hay que tener en Espérese, cuenta... Cristóbal, entonces, espérese, porque esos son los estados claves. Entonces, Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, y se me fueron 2 de la lista que usted me dio. Michigan, Arizona y Ohio. Ok. Sí. Esos son los estados, realmente esos son los estados claves que el próximo martes, cuando estemos viendo todo el cubrimiento especial que vamos a hacer aquí en Zona Franca y en todos los otros medios, hay que estar viendo realmente cómo van cayendo las cosas ahí, ¿no? Claro, esos son los estados claves, Daniel, porque ya hay otros estados que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata pues ya tienen asegurados. Es decir, California ya se sabe que es demócrata, así como lo es Nueva York, y pues hay estados como Georgia, hay estados como Nebraska, hay estados incluso como Texas que tienden a ser republicanos. Entonces, pues estos son los estados pendulares que pueden terminar inclinando la balanza, sobre todo en tema de delegados electorales, que son al final los que definen la elección y quién llega a la Casa Blanca. Entonces, número 2. Número 2, las encuestas, Daniel. Hay que estar muy pendiente de las encuestas. Y pues muchos analistas dicen que en realidad las encuestas no dicen nada porque cuentan el voto popular y no el voto electoral, que es el más importante. Pero en estados claves, esas encuestas o se están agrandando a favor de Biden
o se están acercando y están pues, siendo aún más reñidas entre Trump y Biden. Y pues hay que tener en cuenta que a nivel nacional Biden le sigue llevando a Donald Trump una ventaja de unos 8 a 10 puntos porcentuales de favorabilidad en el voto. Pero nuevamente, Daniel, el voto, y usted lo sabe porque usted fue corresponsal acá en Washington, el voto popular pues no es lo mismo que el voto electoral, es el voto electoral, los 270 votos electorales que hacen la diferencia para pues, cualquier candidato que quiera llegar a la presidencia, el que asegure esa cifra de 270 votos llega a la Casa Blanca. Venga, Cristóbal, ahorita hay una cantidad de agregadores de encuestas que hacen promedios y sopesan cada encuesta. A mí me gusta el que hace una página que se llama 538, como 538 en letras.com. ¿A usted tiene algún otro sitio así que le parezca chévere? Sí, el otro sitio muy interesante que es el que yo reviso con frecuencia es el 270 to win, 270 to win, que es precisamente esta cifra mágica que es la de los delegados electorales que son los que se necesitan para llegar a la Casa Blanca. Entonces ellos lo que hacen son pronósticos sobre hacia qué lado están tildando estos estados pendulares para darle o no una victoria a Biden y a Donald Trump. E incluso en estos pronósticos que hace 270 to win, sigue adelante Joe Biden creo que llega hasta superar la cifra de los 300 votos electorales que le aseguraría obviamente. Sí, en probabilidades 538 tiene como a Biden con 87% de probabilidades de ganar y a Trump con 13%. Obviamente si usted tira un dado de 100 caras le puede caer en ese 13%, son probabilidades. Entonces dijimos... Pero además, Daniel, acuérdese que hace 4 años Hillary Clinton en esa página web que usted menciona, que es de Nate Silver. ¿Tenía como 80%? Claro, estaba con un 92%. No, claro, nadie cree. Entonces, hablamos de inversión en estados claves en publicidad, encuestas, número 3. Número 3, Daniel, es pues que no está en juego únicamente la presidencia de Estados Unidos, está en juego también el Senado y la Cámara. 35 sillas en el Senado y en la Cámara, la totalidad de la Cámara. 35 sillas que hay más del lado republicano que van a estar en juego. Entonces puede que el Senado pues pase a mayoría demócrata y, según los pronósticos, la Cámara de Representantes seguiría también en mayoría demócrata. Así que si Trump, por alguna razón, es reelecto, pues lo más probable es que tanto el Senado como la Cámara termine en mayoría demócrata y eso haría los próximos 2 años de gobierno bastante más complicados para Donald Trump, para un eventual gobierno republicano. Entonces, un tercer punto. Y 4 y 5 sí me los tiene que dar casi que en forma de titular, pero no va a ser ningún problema para usted. Sí, vea, las largas filas, Daniel, que se están presentando en los puestos de votación anticipados y obviamente los más de 60 millones de americanos que ya han votado por correo y 5, para no olvidar y para tener muy en cuenta, es las sorpresas. Las sorpresas son muy importantes. En la última semana de las elecciones del 2016, pues vimos cómo el FBI salió con esa sorpresa que terminó pues afectando bastante a Hillary Clinton con el tema de los correos. Así que hay ases bajo la manga que tanto los republicanos como los demócratas pueden sacar a última hora. Lo que los gringos llaman el October Surprise, que hasta ahora ha sido el contagio de coronavirus de Trump. Una última, ¿qué tan caliente se va a poner el tema de el representante del exterior de Colombia en la Florida haciendo campaña? Ese tema está, no, pues sí. Es decir, además hay varios medios conservadores, Daniel, latinos conservadores, que lo ponen a él en primera página en sus páginas digitales y le dan bomba y le dan juego y ha crecido ese nombre acá en Estados Unidos en estos medios digitales conservadores latinos, sobre todo en los latinos por Trump y la verdad es que pues, se sale de control un poco. Yo creo que ya ahora sí, teniendo en cuenta además el peso que tiene la Florida, ya ahora sí las autoridades acá en Washington le pueden empezar a mirar y a poner el ojo en la lupa a este señor, ¿no? Me fui, Juan David Vélez, el señor es ciudadano estadounidense, tiene todo el derecho de estar haciendo su campaña, además de eso es representante por los colombianos en el exterior, por el Centro Democrático. Cristóbal, un gusto haber hablado con usted, 5 puntos muy claros, muchas gracias, señor.
Un gusto, Daniel. Una feliz noche. Se nos acabó el tiempo esta noche. Estaremos en cubrimiento especial de las elecciones en Estados Unidos aquí en Zona Franca. Y mañana con más temas, más periodismo, más opinión. Chao.